mis curiosos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 lugares locos visitados por youtubers para grabar un video para su canal. Desde la carretera de la muerte, ubicada en Bolivia, hasta un país donde está prohibido grabar videos, así como escuchaste. Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de las puertas misteriosas que no deberías abrir, a menos que estés enfermo de la cabeza, te conté sobre un instituto donde almacenan un virus letal que podría acabar con la humanidad. ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de ese instituto? Para hacerlo más divertido, acá te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre de ese instituto y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Kurt Cass. Kurt Cass es un youtuber sudafricano que tiene un canal con más de 1 millón de suscriptores. En su canal tiene un video titulado No entres a este barrio de Perú. Y ya te imaginas lo que vivió. Otro día más en Latinoamérica. Mientras grababa un video, lo dejaron solo en lo alto de una colina en un barrio del distrito de Rímac, en Perú. Los lugareños de la zona le advirtieron que tuviera mucho cuidado y que saliera de ahí lo más pronto que pudiera. En una parte del video incluso se puede ver a un residente de la zona advirtiéndole que lo pueden asaltar o incluso darle en la nuca. A pesar de esa advertencia, parece que a Kurt le valió chorizo. A los pocos minutos, el chico entiende que deambular solo en un barrio peligroso no era la mejor idea y decidió ir colina abajo y salir de ahí antes de que algo malo ocurriese. En el video se puede escuchar que respira de forma entrecortada mientras baja la colina por la adrenalina del momento, sabiendo que en cualquier instante podía acabar en una bolsa. Ya saben a lo que me refiero. Visitar un barrio peligroso controlado por ciertos grupos en cualquier parte del mundo, no solo en Latinoamérica, es uno de los peores sitios al que un youtuber puede ir para grabar un video. Peter, un youtuber de Eslovaquia, fue de visita a Camerún para grabar un video para su canal, pero tuvo la mala fortuna de que justo al momento de su llegada comenzó un movimiento rebelde que casi acaba con su vida. ¿Y tú para qué quieres comenzar un movimiento rebelde, Benny? Antes de entrar al país, la policía le advirtió a Peter que habían rumores de una revuelta y que no era seguro que ingresara, pero él no hizo caso y creyó que las cosas no pasarían a más. Grave error, Peter. Aunque Camerún tiene muchos lugares bonitos por visitar, en los últimos años el país ha atravesado algunos conflictos internos que lo han convertido en un lugar poco visitado por los turistas. Nadie quiere estar en medio de una revuelta en sus vacaciones, a excepción de Peter. Sus ganas de grabar un video para su canal eran tan grandes que no pensó en las consecuencias de sus acciones. Por 3 largos días, este chico tuvo que pasar oculto en un buque de carga con poca agua y comida. Según sus propias palabras, podía escuchar los disparos y detonaciones casi a la par suya. A solo 100 metros de donde él estaba oculto, había un enfrentamiento armado que pudo acabar con su vida. Desesperado por la situación, llamó a la embajada de su país y lograron sacarlo antes de que ocurriese una tragedia. Un enfrentamiento armado entre rebeldes y el gobierno es uno de los lugares más locos donde un youtuber ha ido a grabar un video. Shea es un youtuber estadounidense que tiene varios videos en su canal visitando zonas prohibidas de Chernóbil. No son videos con simples visitas a zonas de acceso turístico. En realidad, Shea se adentra en esta ciudad abandonada como nadie más lo ha hecho. Todo para grabar videos para su canal de YouTube. Desde ingresar a zonas de acceso prohibido al público en general, hasta quedarse a dormir en un apartamento abandonado. ¿Acaso estás demente, hijo? Como ya lo sabes, Chernóbil es uno de los lugares más tóxicos de nuestro planeta. Desde la tragedia ocurrida en el año 1986, ya nada volvió a ser como antes. La ciudad quedó abandonada para siempre. Los niveles de radioactividad la vuelven muy peligrosa y nadie quiere vivir en un lugar tan tóxico como este, y mucho menos ir a visitarlo. Pero Shea opina lo contrario. Este chico ha explorado algunos edificios en mal estado. Muchos de ellos son de acceso prohibido, así que ha tenido que evadir a las patrullas de seguridad para hacerlo. En una ocasión inclusive se quedó a dormir en un apartamento abandonado de Chernóbil y lo grabó todo, algo que es estrictamente prohibido. Explorar una zona potencialmente peligrosa de Chernóbil es uno de los sitios más locos visitados por youtubers. Jacob Laukaitis. Jacob es un chico de 24 años de edad que tiene un canal con casi 1 millón de suscriptores. En los últimos 5 años ha estado en más de 60 países y ha documentado cada una de sus visitas. Uno de los videos más populares de su canal es el de su visita al país de Siria. La situación en ese país no es nada bonita. Seguramente habrás visto o escuchado muchas noticias sobre este lugar. No tengo permitido comentar a detalle las cosas que suceden dentro de aquella nación, pero no es nada bueno. Jacob creyó que sería interesante ir de visita y grabar lo que sucedía ahí en primera persona. Entrevistó a los lugareños y rodó escenas con increíbles paisajes de Siria que no sueles ver en las noticias. También fue testigo de los edificios bombardeados y de las calles destruidas en la ciudad. Mientras visitaba estos lugares se veía emocionalmente afectado por todo lo malo que ha sucedido aquí durante los últimos años. Visitar un sitio como este durante un conflicto debe ser una experiencia bastante dura. Estoy seguro que es uno de los lugares más extremos que un youtuber ha visitado para grabar un video.
Mike Corey. Mike es un blogger de viajes con más de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. Tiene varios videos haciendo cosas realmente locas, como alimentando hienas en Etiopía o visitando una tribu remota de África. ¡Qué estupidez! Vení, no te voy a comprar una hiena, ya hablamos de esto. Pero uno de sus videos más populares es visitando la Puerta del Infierno. El cráter de Darvaza o Puerta del Infierno es un enorme pozo de 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad que escupe fuego desde la década de los 70. Este lugar se formó luego de un accidente con una plataforma de perforación soviética. Desde entonces, la Puerta del Infierno no ha dejado de arder. Este pozo está ubicado en el país de Turkmenistán y solo un centenar de personas lo visitan cada año. Está en medio de un desierto, así que no es tan fácil llegar hasta acá. Turkmenistán no es precisamente un destino turístico popular, pero Mike quería ver el pozo con sus propios ojos. Se fue de visita junto con su compañera de viajes y estando ahí decidió hacer unos malvaviscos. Yo también habría hecho lo mismo. Ir de visita a la Puerta del Infierno y hacer malvaviscos es una de las cosas más raras que un youtuber ha hecho para publicar un video. Yes Theory. Yes Theory es un canal bastante popular de YouTube en inglés, con cerca de 8 millones de suscriptores. Aunque no suben videos con frecuencia, cada uno es un documental tan interesante que alcanzan los 3 o 4 millones de visitas por video. Al tratarse de un canal de viajes, ya te imaginarás que han visitado todo tipo de lugares. Uno de sus videos más populares es cuando fueron de visita a la carretera más peligrosa del mundo, conocida como el Camino de la Muerte en Bolivia. El Camino de la Muerte es una ruta de aproximadamente 80 kilómetros de extensión en la región de los Yungas. Su nombre no es una exageración. En este camino murieron cientos de personas de forma horrible, cayendo por el precipicio desde sus vehículos. El camino no tiene protección. Si pierdes el control de tu vehículo, ya te moriste. Así que no pierdas el control de tu maldito vehículo. Los presentadores del canal Yes Theory decidieron que sería genial grabar un video en esta carretera. Las tomas son realmente sorprendentes y te confirman que la mala fama de la carretera no es por casualidad. Creo que no exagero si digo que el Camino de la Muerte en Bolivia es uno de los sitios más locos donde youtubers van a grabar videos. Anton Liadov. Anton Liadov es un youtuber de Rusia que tiene un canal con más de 4 millones de suscriptores. Sus videos son documentales increíbles de casi 1 hora de duración. En ellos, Anton recorre todo tipo de lugares que no cualquiera se atreve a visitar. Desde la ciudad china donde ocurrió el brote del Wink Wink, que termina en el número 19, hasta algunas de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Pero uno de sus videos más vistos es el documental de Corea del Norte. Como seguramente ya sabes, Corea del Norte es un país poco amigable con los turistas. No se sabe casi nada sobre lo que ocurre ahí dentro. Si eres un turista y llevas un equipo de grabación, usualmente lo revisan para ver qué es lo que has grabado y si ven algo sospechoso te pueden mandar a ver a Diosito. Es muy peligroso. Las autoridades solo te permiten conocer ciertas zonas del país y hay sitios que están estrictamente prohibidos. Anton logró meter su equipo de grabación y en un video de casi 1 hora de duración te muestra la vida al interior de este país como nunca antes la has visto. Este hombre puso su pellejo en juego por un video. Corea del Norte, uno de los destinos más locos que un youtuber ha visitado. Luisito Comunica. Luisito Comunica ni siquiera necesita presentación. Es uno de los canales más populares de habla hispana. Al momento de hacer este video, tiene cerca de 40 millones de suscriptores. Vaya dato perturbador. Ha visitado decenas de lugares como creador de contenido, desde tribus en África, pasando por Chernóbil, hasta Corea del Norte recientemente. No existe rincón del mundo al que Luisito no haya ido. Una de sus visitas más locas ocurrió a inicios del año 2019, cuando se quedó a dormir en el Panteón de la Ciudad de México, que es el panteón más grande de Latinoamérica. Quizás este no sea el lugar más sorprendente al que Luisito haya ido, pero sí es uno de los más aterradores. Los panteones están llenos de todo tipo de historias oscuras, ruidos espeluznantes, fantasmas, apariciones y contacto con seres del más allá. El Panteón de la Ciudad de México no está alejado de todo eso. Si quieres conocerlo, te recomiendo hacer una visita con un guía turístico. No te aventures tú solo. Para su video, Luisito fue acompañado de un equipo conocedor de cosas paranormales y 2 personas de seguridad por si se les apareció un fantasma. Dormir en un panteón no debe ser una experiencia nada placentera, así que no exagero si digo que este es uno de los lugares más locos que ha visitado un youtuber para crear un video. Vice. Vice es una empresa canadiense que produce contenido digital. Tienen un canal de YouTube con 16 millones de suscriptores. Eso es demasiado. El editor y productor del canal Vice, Rocco Castoro y Jackson Fager, decidieron ir a grabar un video a la isla más mortífera del mundo, la Isla de las Serpientes, ubicada en Brasil. Esta isla está ubicada a 90 millas de la costa de Sao Paulo. Su nombre real es Ilha de Queimada Grande, pero me gusta más como suena Isla de las Serpientes. A pesar de ser una isla muy bonita, nadie se atreve a visitarla. Se estima que por cada metro cuadrado viven al menos 5 serpientes y algunas de ellas son muy venenosas, como la serpiente cabeza de lanza dorada, que con su potente veneno puede acabar con la vida de una persona en menos de 1 hora. Su mordedura es tan letal que incluso puede derretir carne humana. Eso sí que suena doloroso. Para evitar alguna tragedia, la Marina de Brasil prohíbe a los civiles que se acerquen a la isla, pero a nuestros amigos de Vice se les ocurrió que sería una gran idea grabar un video para su canal en este sitio. Yo creo que eso es una locura.
Jordan Simmons. Jordan Simmons es un youtuber con casi 250,000 suscriptores. En su canal, La Vida de George, sube videos conociendo diferentes sitios de nuestro planeta. Uno de sus videos más populares es el de su visita a la depresión de Danakil, o mejor conocida como el infierno en la Tierra. Sí, ese lugar existe. Ese es uno de los puntos más calientes de nuestro planeta y está ubicado en Etiopía. Su clima es extremo durante todo el año, alcanzando temperaturas máximas de 60 grados y sin nada de vegetación. El infierno en la Tierra. Si no vas protegido y con suficientes líquidos, puedes desmayarte por insolación. Es un lugar único en el mundo, pero no precisamente por ser bonito, sino todo lo contrario. Aquí habita un pueblo conocido como los Afar. Son las únicas personas que pueden soportar el clima de esta zona. Se dice que este pueblo ha vivido acá desde hace más de 2000 años y por eso ya se acoplaron a estas temperaturas del infierno. El infierno en la Tierra es uno de los lugares más extremos que un youtuber nos ha mostrado. Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre lugares de nuestro planeta, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción D, Instituto Vector. Al interior del Instituto Vector, ubicado en Siberia, se encuentra una bóveda con material biológico que puede ser peligroso para la raza humana si se libera. Así que nadie debería abrir la puerta de acceso, a menos que te quieras morir. Si quieres ver un video sobre puertas que no deberían abrirse bajo ninguna circunstancia, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.